Yo he empezado pensando que, porque al principio se me dijo, vamos a hacer algo sobre gastronomía, podrías hacer algo de gastronomía en relación con la corte española, con la tradición de la cocina en la corte española. Yo de gastronomía no sé prácticamente nada, y lo poquísimo que he oído, que no quiere decir que lo sepa, lo he oído gracias a mi tío Víctor de la Serna, cuya hija Isabel está aquí, y a mi primo Víctor, su hermano, que es miembro de la academia, y poco más. O sea, yo de gastronomía no sé nada. Y de cocina tampoco. Pero sí creo que por razones de oficio me ha tocado ser heredero de los mayordomos mayores, y he tenido el oficio muy honroso de presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, que es quien se ocupa de los reales sitios, de los palacios reales, de los monasterios reales y, por supuesto, de todas las tradiciones que se conservan todavía en relación con lo que podríamos llamar el patrimonio inmaterial. Ahora está muy de moda esa expresión, a mí nunca me ha gustado. Me parece que el patrimonio no es ni material ni inmaterial, es un patrimonio simbólico y está, cristalizado en objetos materiales de lo que podríamos llamar la tradición de la monarquía española. Para esta conferencia he pensado que lo mejor podía ser hablar de la mesa en palacio. La mesa es un concepto mucho más amplio que la cocina. La mesa, en realidad, exige la existencia de la cocina, exige, por supuesto, la gastronomía, que es producto de la cocina, pero de los saberes y las artes culinarias, exige la existencia de toda una serie de objetos artísticos que adornan la mesa y que sirven como instrumentos para servir los alimentos, y exige lugares donde se pueda comer. Por tanto, la mesa era un concepto mucho más amplio que me permitía hacer un recorrido por lo que podríamos llamar la tradición de la comida regia. Las comidas regias son una variedad, un género de lo que podríamos llamar la representación del poder en las monarquías europeas, bueno, y no solo europeas, sino que prácticamente en todas las tradiciones políticas existentes desde la antigüedad. La representación en torno a la mesa ha sido una de las manifestaciones más clásicas del poder, y además ha tenido una importancia cultural extraordinaria. No nos olvidemos que ya entre los griegos el simposio se hacía en torno a la mesa. Es decir, Platón tiene uno de sus más célebres diálogos titulado El banquete. En Roma, naturalmente, los banquetes fueron la tradición constante en el momento de la entronización de un nuevo emperador o el momento en que se festejaba la victoria de un gran general. También, sin duda, en la Edad Media hay toda una tradición que nosotros en parte hemos heredado, y ahora explicaré por qué, de la representación del poder a través de la manifestación de ese poder en torno a la mesa del rey. Y desde luego, en la Edad Moderna ello ha evolucionado hasta nuestros días, y todavía hoy las cenas de Estado, los banquetes que se celebran en el Palacio Real con motivo de una visita de Estado son una expresión de lo que es una tradición antiquísima. Por tanto, no es un asunto que pueda parecer una mera curiosidad o una cuestión anecdótica, sino que está en el corazón mismo del ceremonial del Estado y de la representación política. Es decir, sin ese tipo de manifestaciones, ni nuestra monarquía, ni tampoco las jefaturas de Estado de países republicanos tendrían exactamente el mismo sentido que tienen. He dividido esta charla en 4 partes. Digamos, la primera es explicar lo que es la casa, muy brevemente, y los lugares donde se produce o se ha producido las estancias del rey y de su corte. La segunda parte es la cocina del Palacio Real, que ha llegado hasta nuestros días, y por qué ha llegado a nuestros días y cómo ha evolucionado. La tercera parte se refiere a lo que se llamaba en la época de Carlos III las piezas de comer, es decir, los lugares donde se comía, lo que hoy llamaríamos
el comedor en los reales sitios, primero en el Palacio Real y luego en los demás reales sitios. Y, por último, he dedicado una pequeña parte de esta charla a cómo se monta la mesa en el Palacio Real, qué objetos se ponen en la mesa o que están a disposición de la mesa y al ceremonial que se utiliza para recibir a los invitados y para, en fin, agasajarles. Esa es, en definitiva, la estructura de este relato, de esta charla, que voy a intentar acompañar de imágenes que creo que serán mucho más expresivas que las palabras que yo pueda decir. Pues lo primero que tengo que decir es que la corte española tenía un calendario, y he puesto aquí un pequeño cuadro para explicar que no se vivía, contra lo que la gente piensa a menudo, en el Palacio Real mucho tiempo. El Palacio Real, Carlos III, que es realmente el que impone este calendario, tiene muchos precedentes en la Casa de Austria y entre los primeros Borbones, pero no estaba fijado de una manera tan rígida como la que fijó Carlos III y se mantuvo prácticamente sin alteraciones hasta el final del reinado de Isabel II. A partir de Alfonso XII hay un cambio sustancial que ahora explicaré. Digamos que la monarquía pasaba más tiempo en los reales sitios, sobre todo el rey, que en el Palacio Real. El Palacio Real era básicamente la sede del gobierno. Es tan grande y tan importante no porque el rey utilizara todo el palacio, ni muchísimo menos. Utilizaba la planta principal y la corte y la servidumbre utilizaban las plantas superiores. Pero la planta baja, toda la planta baja estaba usada por los ministerios. Es decir, y esto ocurrió hasta 1900. Es decir, había el Ministerio de Estado, por ejemplo, solo salió del Palacio Real en 1900 para irse al actual Palacio de Santa Cruz en la antigua cárcel de corte, en la Plaza de la Provincia. Pero también ahí estaba la Secretaría de Hacienda, estaba la Secretaría de Indias, estaba la Secretaría de Gracia y Justicia, estaba la Secretaría de Marina, la Secretaría de Guerra. Es decir, toda la gran planta baja del Palacio Real eran oficinas del gobierno. Y, por tanto, el palacio estaba usado todo el tiempo. Lo que pasa es que el rey no estaba en el palacio más que en unas determinadas épocas, que eran básicamente Navidad, Semana Santa y los meses de junio y julio. Es curioso que en junio y julio, que hace mucho calor en Madrid, los reyes venían a Madrid. Tenían que hacerse presentes de alguna manera ante el pueblo, es decir, no podían estar digamos, confinados, es una palabra que no me gusta utilizar y menos ahora, pero es la verdad, en los reales sitios. Y luego pasaban la mayor parte del invierno en el Pardo. Es verdad que el Pardo está muy cerca de Madrid y había muchos desplazamientos entre el Palacio Real y el Pardo, pero solía, digamos, la corte en el sentido más restringido, es decir, lo que podíamos llamar la casa del rey, acompañando a la familia real, solía pasar el invierno en el Pardo. Básicamente porque era un cazadero y era un sitio muy agradable para pasar el invierno. En Aranjuez se iban durante la primavera y volvían a mediados de junio, a finales de junio, hacia el día 24, hacia el día de San Juan, ya estaban en Madrid. Después, a continuación, en cuanto terminaba julio, se iban a San Ildefonso, a la Granja, y estaban allí prácticamente hasta el mes de octubre. Y en octubre se iban a San Lorenzo del Escorial y pasaban todo el otoño en San Lorenzo del Escorial. El calendario tenía mucho que ver también con los cazaderos reales, es decir, que en invierno y en otoño se iba a dos lugares donde había más caza que en los demás sitios. Bueno, aquí he puesto los principales palacios, está también la Almudaina y el Palacio de Río Frío. Como se puede ver, este es Río Frío, esto es la Almudaina, el resto son bien conocidos, la Granja, Aranjuez y el Pardo. Y en el Escorial, por supuesto, donde el Palacio de los Borbones, que es esta zona del palacio, todo este patio, esto es el Palacio de los Borbones, junto con esta torre. Esta parte del palacio es la que Carlos III mandó remodelar a Juan de Villanueva, que lo hizo admirablemente bien porque concilió la reforma perfectamente con el resto del monasterio y con las trazas de Herrera, pero toda esta zona del palacio tiene una decoración del siglo XVIII, muy principios del XIX, completamente ajena a lo que entendemos por la austeridad escurialense. Quiero decir que hay dos etapas importantes en la casa del rey, es decir, los que rodeaban a la familia real y al rey en particular.
En los siglos XVI y XVIII se organizó la Casa del Rey en torno a 5 sectores, o cinco digamos, hoy los llamaríamos áreas, pero en fin, la capilla, que por su propio nombre indica, estaba dirigida por el capellán mayor y era eminentemente religiosa, y allí incluía toda la música de la capilla, es decir, el coro y la propia orquesta y el organista, y en fin, todos los oficios de la capilla, que eran muy importantes. Además, este es el orden que está establecido en los documentos oficiales. La casa, que incluye la cocina, que incluye todo lo que tiene que ver con el servicio, todo lo que tiene que ver con la organización y lo que llamaremos la intendencia de los palacios, que estaba dirigida por el mayordomo mayor. La cámara, que es lo que se refiere a las habitaciones del rey y de la familia real, pero especialmente del rey, que estaba dirigida por un oficio del palacio que se llamaba el sumiller de corps, oficio que solía ser muy buscado por la alta nobleza, especialmente por su proximidad al rey. El oído del príncipe se daba mucho mejor en la cámara que en ningún otro lugar, y el conde duque de Olivares o el duque de Lerma, por ejemplo, fueron sumilleres de corps. No quisieron ser mayordomos mayores, sino sumilleres de corps, porque eran los que tenían derecho incluso a dormir en la cámara del rey. La caballeriza, por supuesto, el sumiller de corps era quien mandaba sobre los gentileshombres de cámara, pero había también gentileshombres de boca y gentilhombres. He dicho gentileshombres porque en los viejos documentos se ponía así, pero se debe decir gentilhombres de cámara, gentilhombres de boca y gentilhombres de la casa, que eran, digamos, de menor rango. Los de gentilhombres de cámara eran los que estaban junto al rey en su cámara, los gentilhombres de boca eran los que le servían en las comidas, que ahora explicaré cómo comía el rey, y la caballeriza estaba dirigida por el caballerizo mayor y evidentemente se ocupaba de todos los transportes, era un cargo muy importante porque todos digamos, los desplazamientos de la corte dependían de la caballeriza, y los guardas, que se decía así, los guardas, son las guardias. Entonces había 3 guardias, había la guardia tudesca, los arqueros que venían de Flandes y de Borgoña, y la guardia de Castilla, las guardias de Castilla. Esto en los siglos XVI y hasta bien entrado el siglo XVIII. Solo Carlos III hizo algunas reformas sobre la organización de la Casa Real, pero realmente la verdadera reforma se produjo al final del reinado de Fernando VII y sobre todo en la regencia de María Cristina y durante el reinado de Isabel II, durando hasta Alfonso XIII. Y ahí ya se distinguieron los mismos oficios, pero se añadió la intendencia general y se suprimió, por así decirlo, todo lo referente a la capilla y aunque había capilla en palacio y había capellán, por supuesto, pero la capilla con sus antiguos oficios ya no tuvo la importancia que tenía. Bueno, después de este, digamos, exordio preliminar, voy a ir ya derecho a los asuntos que conciernen más a la Academia de Gastronomía. El Palacio Real de Madrid, esta es una vista muy bonita, que incluye el nuevo Museo de las Colecciones Reales, que está aquí, es esta zona. Bueno, la actual cocina de palacio está en el semisótano, o sea, correspondiendo a esta zona, que da a la Plaza de Oriente. Esta es la fachada que da al Campo del Moro, la Plaza de Oriente está aquí, este es el Patio del Príncipe, y la cocina está en el semisótano del patio del ala que da del palacio, el ala este, el ala de oriente del palacio. En época anterior, hasta Isabel II, estaba aquí, justamente aquí y aquí, daba a la Plaza de la Armería y a esta zona. Pero en época de la reina María Cristina, la regencia de María Cristina, en 1840, se traslada aquí. ¿Qué había aquí antes? Pues aquí antes había una zona que se llamaba la cocina de Estado, y la cocina de Boca, que era la cocina del rey, estaba aquí y aquí. Pero la cocina de Estado estaba aquí, donde está la actual cocina, desde la época de Isabel II. ¿Por qué se trasladó y qué diferencia había entre las dos cocinas? Ahora lo vamos a ver. Bueno, esta es la planta del Palacio Real, como en su origen, que es la de Sacchetti, y esta es el levantamiento de 1907, donde ya se ve la actual cocina. Esta zona es la Plaza de Oriente,
esta es la actual cocina, en la planta semisótano. Bueno, pues aquí he puesto unas hipnosis de toda la evolución de la cocina. La cocina estaba dividida en dos zonas, porque la casa y boca, los oficios de casa y boca, se repartían entre los que daban servicio al rey y a la familia real, que es la cocina de boca, y los que daban servicio a la cocina de Estado, que era la cocina donde comían los altos funcionarios que trabajaban y vivían en palacio. Es decir, no solo ni principalmente los cargos palatinos, no el mayordomo mayor ni el sumiller de corps, que esos solían comer en sus propias habitaciones separadas del resto de la servidumbre, pero sí como he dicho antes, los que trabajaban en la Secretaría de Estado, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Justicia, de Gracia y Justicia, en la de Marina, en la de Guerra, y todos esos, digamos, esos rangos de altos funcionarios tenían derecho a comer en palacio. Hasta el punto, comía tanta gente que Fernando VII tuvo que hacer en 1817 economías fuertes, porque el gasto de la casa real por la alimentación de las personas que comían en la cocina de Estado era tan alto que el rey se vio obligado a reducir notablemente el número de personas que tenían derecho a comer en la cocina de Estado. Por tanto, había en realidad dos cocinas: la cocina para los funcionarios, la cocina para... Entre los funcionarios también estaba la servidumbre del palacio, pero con rangos muy diferentes, porque la servidumbre de menor rango tenía sus propias habitaciones arriba del todo en el palacio, eso lo describe muy bien Galdós en la de Bringas, y comían en sus propias casas. Pero quienes comían abajo eran personas más importantes, a las que se servía, mientras que digamos, la servidumbre de menor importancia se servía a sí misma, o sea, se llevaba los alimentos desde la cocina de Estado a sus habitaciones. También, como he dicho antes, el mayordomo mayor, el sumiller de corps, el caballerizo, tenían sus propias habitaciones en palacio y podían comer separadamente del resto. Había 14 oficios de casa y boca. Eso quiere decir que había 14, por así decirlo, secciones o sectores diferenciados: repostería, panetería, cava, los oficios de cocina diversos, volatería, no me acuerdo ahora, me están escuchando algunas personas que han tenido la suerte de dirigirles en el Patrimonio Nacional y son guías del Palacio Real y que conocen mucho mejor que yo esto y me podrán corregir si digo algo inexacto. Pero en fin, había 14 oficios. Estos 14 oficios, en tiempos de la reina gobernadora, se redujeron a tres oficios: el oficio del ramillete, el oficio de la cava y el oficio de la cocina de boca. ¿Qué quiere decir cada una de estas extrañas palabras? Cocina de boca parece que todo el mundo lo entendería, es la cocina propiamente dicha. El ramillete es la repostería y la panetería y la preparación de los helados. ¿Por qué se llama ramillete? Porque a finales del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, se importó de Francia la moda de adornar las mesas de forma como si fueran ramilletes, es decir, como las frutas, por ejemplo, y los dulces se ponían esto lo hemos visto en muchos sitios, es decir, todavía se ven, digamos, fuentes en varios pisos donde se adornaban con alimentos para las mesas, y entonces eso se llamaba el ramillete. El ramillete incluía también todos los tipos de postres, de helados y también la panetería, que está muy ligada naturalmente a la repostería. La cocina era naturalmente la cocina de toda clase de alimentos, y la cava, como su nombre indica, era la bodega de palacio. Esto fue la reforma principal que hizo la reina gobernadora. O sea, redujo los oficios de boca, porque cada oficio de boca además estaba a las órdenes de una persona que a su vez estaba, digamos, asistido por un número importante de personas. Es decir, que al reducir los oficios se reducía también la servidumbre palatina y los gastos del palacio. Hay que pensar, y esto es el contexto económico en que se produce todo esto. La guerra de independencia
la pérdida de las rentas americanas produjo un quebranto en la hacienda española enorme, pero además la Casa Real, que tenía sus propios ingresos, también se vio muy mermada en sus ingresos en la época de Fernando VII. Entonces el rey se encontró con necesidad imperiosa de abaratar, de reducir el coste de la Casa Real que venía de sus antecesores y que era infinitamente más importante y más grande, tenía mucha más servidumbre que la que a partir de Fernando VII se tuvo. Y esto es un punto que hay que tener siempre presente para comprender por qué se hacen ciertas cosas. El cambio de emplazamiento de la cocina entre 1833 y 1841, con las reformas que hizo, que decidió la reina gobernadora, viene derivado precisamente de la falta de dinero. Había que reducir, por así decirlo, el espacio. En lugar de tener dos cocinas, una sola cocina. En lugar de poder comer en palacio toda la servidumbre y todos los funcionarios, solo comerían aquellas personas que estaban directamente ligadas al servicio de la Casa Real, pero ya no todo, digamos, lo que podemos llamar el aparato del Estado. Todo eso importó mucho. Y a partir de ese momento se comprende el cambio de emplazamiento de la cocina y se lleva a la cocina de Estado. Después, durante el reinado de Isabel II, se hicieron varias reformas, ahora lo veremos mejor con las fotos que voy a poner. Bueno, aquí están las dos puertas actuales por las que se entra en la actual cocina visitable del Palacio Real, que se ha vuelto a abrir a la visita. Eso tuve la satisfacción de hacerlo en el 2017, y que no se veían desde la época de la República. En la República, curiosamente, durante los años de 1931 a 36 se pudo visitar la cocina del Palacio Real, aunque esta cocina se utilizaba ocasionalmente para las comidas que daba el presidente de la República en Palacio, pero que eran comidas muy oficiales y no se daban más que de vez en cuando. En ese momento se cerraba la cocina al público y se volvía a utilizar. Pero, mientras tanto, ahora veremos unas fotos, se utilizaba como cocina. Bueno, esta es la primera sala de la cocina. Es importante notar que aquí ya empiezan a aparecer cocinas de las llamadas económicas del siglo XIX. Se llaman cocinas económicas porque gastaban mucho menos combustible, se alimentaban de carbón frente a la cocina de leña y necesitaban, por tanto, menos gasto en energía, y a su vez permitían, además, a través de conductos que iban por el subsuelo y que subían hacia arriba, dar calor a los salones del Palacio Real, que siempre fueron extraordinariamente fríos, y lo siguen siendo, y hasta el punto de que don Juan de Borbón decía que siempre la comida llegaba fría y era imposible evitarlo. Bueno, todas estas cocinas son de la época de Isabel II. Se utilizaron a partir de 1860. Es muy interesante ver que digamos que la cocina adquiere por así decirlo, una dimensión nueva en cada reinado, normalmente al compás de la boda de los reyes. O sea, cada matrimonio del rey implica, esto es así desde la época de Isabel II, implica una remodelación de la cocina o una actualización, una modernización de la cocina. Todos estos cacharros de cocina que vemos aquí están, por ejemplo, esto es lo que se llama el ramillete. Todo esto son para hacer helados. En general, todo esto servía para la heladería. Estas mesas, que son mesas muy interesantes, son de época posterior, son de época de Alfonso XIII. Esta es la zona donde se guardaban, digamos, el servicio de platos, digamos, de diario, porque los platos y las vajillas mejores, ahora veremos, están en otro lugar. Todo esto es... Aquí está, por ejemplo, uno de los primeros frigoríficos que se utilizaron en España. Esto es de época de Alfonso XIII. Aquí vemos una mesa muy interesante para cortar carne sin que queden, digamos, pedazos, porque está contrapeada la madera, se ve, para que al cortar no se produzca, no queden residuos en la madera. Es una mesa de hacia 1907.
Aquí hay una de las rarísimas pilas antiguas que se conservan en el Palacio Real. Esta es de época de Fernando VI. Esta es de la época de Sacchetti. Pero, en cambio, aquí se lavaban platos. Esta es una remodelación de época de Alfonso XIII. Aquí vemos la gran sala de los fogones. Estas son las cocinas que empezaron a implantarse en época de Isabel II y que se mejoraron en época de Alfonso XII. Ahora veremos una cosa muy interesante. Bueno, aquí está la pila de 1740. Y aquí vemos, estas son las llamadas cocinas económicas. Esta me parece que es de época de Isabel II. Son las primeras que se trajeron a España, son de 1860. Una cosa muy interesante es que la cocina de palacio y su modernización influyó decisivamente sobre la modernización también de las cocinas de las casas principales de España y a través de ellas sobre el conjunto de la población. Poco a poco las cocinas se fueron modernizando, se introdujeron las cocinas de carbón, pero digamos la cocina de palacio fue la que dio la pauta a la renovación de las cocinas en las casas de los grandes y de la alta nobleza, y después, poco a poco, a través por contagio, porque esto es claramente un fenómeno social, fue dando lugar a una modernización de la cocina española. El doctor Tebusen, el Pardo de Figueroa, en lo que escribía a finales del XIX, daba mucha importancia a las novedades introducidas por la modernización de las cocinas de palacio y por tanto, digamos, la modernización de la propia gastronomía española de la época gracias a las novedades que podían aportar estas nuevas cocinas que permitían hacer cosas que hasta entonces eran mucho más difíciles de hacer en la cocina, en la gastronomía española. Estas son esta es de 1861. Este es el llamado Fogon de Lemaitre, que se trajo de París en esa época. Hay que pensar que esto eran novedades absolutas en la época, era una modernización enorme de lo que hasta entonces venía siendo nuestra tradición culinaria. Aquí se ve el Fogon de Lemaitre y aquí vemos, por ejemplo, ya se calentaban los platos gracias al calor que la cocina despedía y que a través del suelo se llevaba a este armario, a esta estufa que permitía calentar los platos y en lo posible servirlos en la planta principal del palacio, que está, por así decirlo, en altura 4 plantas más arriba de lo que estamos viendo aquí. Aquí hay un calorífero de principios del reinado de Alfonso XII. La segunda gran renovación de la cocina se produce precisamente con motivo de la llegada de Alfonso XII y particularmente de sus 2 bodas. La boda con la infanta María de las Mercedes en 1877 y la segunda boda, que es la que da lugar a la creación del comedor de gala del Palacio Real con la reina María Cristina de Austria en 1879. Aquí vemos de nuevo la cocina y aquí hay este enorme mueble de cocina, ahora lo vamos a ver, es un asador que permitía asar una pieza entera, un buey entero. Este es de época de Alfonso XII, es también francés y era muy apreciado por el rey porque le gustaba mucho la carne asada y particularmente el roast beef. Aquí lo vemos, es la rôtisserie, se llama parrilla fumívora o prusiana, pero es de origen prusiano, pero en realidad este mueble es francés, es de la época de Alfonso XII, de la boda con la reina Mercedes. Estas son fotos de la época de la República, de cuando se visitaba la cocina, tal y como estaba en 1931-36. Aquí las vamos a ver, aquí está la famosa parrilla, aquí hay un horno, esta es una señora viendo precisamente lo que hemos visto para los helados. Aquí vemos utensilios del ramillete, la confitería, repostería, etc. Estos no son de palacio. Porque claro, una cosa muy interesante es que la mayor parte de los utensilios de cocina que vemos ahora en palacio no son del Palacio Real, sino que han sido traídos de los reales sitios donde se conservaban mejor, porque curiosamente en la Casa Presidencial de la República, que sustituyó a la Mayordomía Mayor en 1931, se llevó todos los utensilios de la cocina de palacio
con el presidente de la República en la Guerra Civil, a Valencia primero, a Barcelona después, y en ese periplo se perdieron muchísimos utensilios de la cocina del Palacio Real. Y, por tanto, para, digamos, vestir la actual cocina visitable, ha habido que traer muchos utensilios que en realidad pertenecían a las cocinas de los reales sitios. Ya hemos visto esta... Aquí se ve... Bueno, aquí se ve que hay... cada uno de los utensilios tiene grabado el sitio al que pertenece. Algunas que aquí no se ve muy bien, el Pardo, a otras pone San Lorenzo. Y estos, por ejemplo, son cacharros muy interesantes. Por ejemplo, esto es para el rodaballo. Estos son para pescado. Esto es para el horno de pescado. Estos para soufflé, esto se llama adobière, para cocinar carnes y pescados en adobo. Evidentemente, la influencia francesa sobre la cocina de palacio, tanto en su organización y en su mobiliario, como en la propia gastronomía, fue enorme. Y, de hecho, ahora lo veremos, los menús se siguieron haciendo en francés hasta prácticamente 1931. No todos, porque a veces se hacían en español dependiendo del lugar y de quién era convidado. Pero cuando, por ejemplo, venían invitados extranjeros, incluso a la mesa de diario del rey, se ponían en francés los menús. Bueno, aquí hay un armario calientaplatos de la época de Alfonso XIII, muy bonito. Esto es de la boda del rey de 1906. El montaplatos eléctrico, esto es muy interesante porque ya se ve que había una gran preocupación por este asunto ya en el reinado de Alfonso XII. Reemplazó un elevador que tenía don Sebastián Gabriel, el infante don Sebastián Gabriel, que por cierto fue académico de esta casa. Bueno, y aquí vemos un poco lo que, digamos, la evolución de la esto es una sinopsis muy elemental. Evidentemente, el predominio de los cocineros franceses fue enorme en los primeros Borbones, pero ya con Fernando VII empiezan a aparecer cocineros italianos y españoles. Entre Isabel II y Alfonso XII sigue el predominio francés, pero la comida empieza a tener más toques españoles. A la reina le gustaba mucho la comida española y al rey Alfonso XII también. Y ahí están los comentarios del doctor Tebussem. Y, por ejemplo, el príncipe de Gales en 1877, el que luego fue Eduardo VII, el hijo de la reina Victoria de Inglaterra, vino a Madrid en visita oficial en 1877, justo después del matrimonio de Alfonso XII, y hizo comentarios sobre que no le había gustado nada el cocido que le habían servido en el Palacio Real. Le parecía un plato que, en fin, que no era de su gusto. Estaba demasiado influido por la gastronomía francesa y le parecía un plato demasiado fuerte. Alfonso XIII es muy interesante porque se ve, hay un libro muy bueno que se llama La cocina en palacio, de María Ángeles Pérez Samper, que es una historiadora estupenda y que yo para preparar esta conferencia he utilizado algunas fuentes. Una de ellas ha sido este libro. Otro libro ha sido el catálogo de la exposición que hizo el entonces presidente del Patrimonio Nacional, duque de San Carlos, hoy marqués de Santa Cruz, en el año 2000, que se llama En torno a la mesa, 3 siglos de formas y objetos en Palacio. Y este es el catálogo de esa exposición, es muy interesante. Y bueno, hay mucho escrito, aunque, en fin, disperso sobre este asunto, y ahora ya se conoce mejor la tradición culinaria española y cómo en la época de Alfonso XIII se cristaliza lo que hoy podemos llamar la comida española, que tiene siempre toques que no son solo españoles. Y eso se ve muy bien en la cocina del País Vasco. Yo digo que no sé nada de gastronomía, pero al fin algo se me ha pegado un poquito. El resto del siglo XX básicamente es una cocina internacional con cocineros españoles. La influencia francesa en los chefs se mantuvo hasta bien entrado el reinado de Alfonso XIII, pero a partir de la Guerra Mundial fue cada vez más difícil contratar personal fuera, y entonces empezó a sustituirse progresivamente por chefs españoles. El último chef que fue importante fue Fausto Moreno, que había sido educado en París,
que había estado en el Ritz en Madrid. Ya hay que pensar que en Madrid ya existían dos grandes hoteles, que eran el Ritz y el Palace, precisamente construidos por iniciativa del rey, y ya había, por así decirlo, un vivero de cocineros que podían ser utilizados en palacio. Bueno, ahora en el siglo XXI, en las comidas oficiales en el Palacio Real, se procura renovar en cada comida al chef que la sirve, de manera que haya una especie de representación de la actual cocina española, que, como todo el mundo sabe, raya a gran altura. Bueno, aquí vemos unos menús en francés, precisamente. Dîner pour leur majesté, le 1er de diciembre de 1867. Esto es de la época de Isabel II, finales del reinado, y el menú de su majestad el rey del 28 de noviembre de 1875. Y estos son menús, por así decirlo, de diario, no son menús de primera, digamos, de las comidas de mayor importancia. Por aquí se ve muy bien el tipo de primero potajes, después entremeses, después entradas, después asados y después de nuevo los postres. En fin, no era poco. Esto es la cava en 1923. Es decir, había este es el tipo de vino que se usaba normalmente. O sea, había mucho oporto, mucho champagne, había jerez, había algún vino de Burdeos, Chateau Latour, había, por supuesto, ginebra, había algunos alcabas españoles, había, por supuesto, jerez, y había no muchos vinos españoles, pero había vinos franceses, Chateau d'Yquem, por ejemplo, Chateau Canet, en fin, esto es lo que había en 1923. Está todavía, esto se puede ver ahora en la visita de la cocina. Ahora voy a pasar a los comedores. Bueno, primero voy a explicar un poco cómo era el sistema. En la época de Carlos III, los reyes no comían con nadie, comían solos, pero comían en presencia de algunas personas que eran invitadas especialmente a asistir a la comida del rey. Esto es una tradición que se comparte entre Francia y España, no es solo francesa. Y además tiene básicamente como antecedente el protocolo Borgoñón, que Luis XIV también de alguna manera introdujo en Versalles, porque el protocolo Borgoñón tenía gran prestigio en Europa y era el protocolo que seguía la corte española. Y no nos olvidemos que Luis XIV era hijo de española y bisnieto de Felipe II, y tenía muy claro que el prestigio de la gran monarquía española había que de alguna manera incorporarlo a la corte francesa. Y por eso el rey comía solo normalmente, servido, por supuesto, por sus gentilhombres y por el mayordomo, por el camarero mayor o el sumiller de corps y los gentilhombres de boca. En la época de Carlos IV, los reyes comían solos, sin acompañamiento. Y esta es una costumbre que viene de la época en que eran príncipes María Luisa y Carlos, y vivían en su cuarto, que es el cuarto del príncipe, que es el que da a la zona de la Plaza de Oriente, y ellos no les gustaba, precisamente porque el rey comía solo y no les invitaba a comer nunca con él, ellos comían separadamente y sin acompañamiento. También esa costumbre la mantuvo Fernando VII. Precisamente en el cuarto de la reina, que es hoy el fondo del comedor de gala, y en la zona de la llamada sala de la banda, que es contigua, también comía con la reina, con sus 4 mujeres en realidad. La reina gobernadora cambió ya el sistema, empezó a cenar y almorzar con sus hijas. Hay que pensar que las dos eran muy pequeñas y estaban bajo la regencia y por tanto no comían solas. Con Isabel II, ya una vez en su mayoría de edad y después de su matrimonio con Francisco de Asís, ya se empezó a introducir la costumbre de comer con acompañamiento todos los días. Esta costumbre permaneció casi sin alteraciones hasta 1931, hasta el reinado de Alfonso XIII. Con la diferencia de que no se comía en el actual comedor de diario,
sino que se comía en la que hoy es sala de armas o sala de tapices, que está contigua al comedor de diario. Todo esto son habitaciones del Palacio Real, salones del Palacio Real que dan a la Plaza de Oriente. Bueno, pues ya entonces, digamos, el sistema era más o menos el siguiente. Con los reyes comía siempre el mayordomo de semana. El mayordomo de semana tenía la función de organizar digamos, las jornadas del rey durante esa semana, las audiencias, digamos, lo que podemos llamar la agenda real. Pero además comían los gentilhombres de cámara que estaban de servicio en palacio, que eran 6. Y había un turno entre ellos y en la mesa del rey siempre había un par de gentilhombres. Y además, los gentilhombres se distinguía entre básicamente dos clases, los gentilhombres con ejercicio y servidumbre y los gentilhombres a secas. Los gentilhombres con ejercicio y servidumbre eran los que realmente hacían servicio en palacio y solo se escogían entre los grandes de España y los primogénitos de grandes de España. Nadie podía ser gentilhombre de cámara con ejercicio y servidumbre que no tuviera esa condición. En cambio, los gentilhombres, sin más, podían ser personas de todas clases y era una gran distinción que el rey hacía a personas que estimaba por muchas razones. Por ejemplo, Franco fue gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, pero nunca estuvo de servicio en palacio. Era, por así decirlo, un honor que concedía el rey a personas que apreciaba. Pero había a los gentilhombres de cámara con ejercicio y servidumbre, que eran los que comían con los reyes, estaban de servicio, se turnaban y el mayordomo de semana organizaba, por así decirlo, toda la organización de la semana del rey. Por supuesto, también comía los ayudantes militares, o por lo menos uno de ellos, y comía generalmente el mayordomo mayor, que era el jefe de la casa del rey, y cuando había sumiller de corps como alguien diferente del mayordomo de mayor, comían los dos. Pero los oficios de mayordomo mayor y sumiller de corps, generalmente en la regencia de María Cristina y buena parte del reinado de Alfonso XIII, fueron, digamos, fusionados los ocupó una misma persona. De vez en cuando había dos. Por ejemplo, el marqués de Viana fue sumiller y luego fue mayordomo. Y mientras fue mayordomo, mientras el marqués de Viana era sumiller, había otro mayordomo mayor. Pero bueno, esa era la composición de la mesa. Y eso se mantuvo hasta 1961. Es muy importante, y aquí lo voy a destacar, que nunca hubo, hasta 1879, un comedor de gala en el Palacio Real. Se usaba para las grandes celebraciones el salón de columnas. Lo que pasa es que en 1878 el Salón de Columnas fue el escenario de la capilla ardiente de la reina Mercedes y desde ese momento el rey Alfonso XII dejó de utilizarlo para, digamos, como sala de banquetes, fiestas y bailes. Digamos que se convirtió en una estancia muy importante desde el punto de vista simbólico y ceremonial. Pensemos que aquí se ha producido la firma de la abdicación de don Juan Carlos, la imposición del toisón de oro a la princesa de Asturias, doña Leonor, estoy hablando de época recientísima, la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, en fin. Es una sala muy importante desde el punto de vista ceremonial. De hecho, es la segunda sala más importante del Palacio Real, después del Salón del Trono y antes que la Cámara Oficial. Pero hasta 1878 se pudo utilizar para este fin. Este es el techo del salón, que es de Corrado Giaquinto. Y normalmente el rey utilizaba, esto es Carlos III el que lo hace, utilizaba para comer lo que se llama la saleta de Gasparini, que es la primera, la primera sala que va desde el Salón del Trono a la Cámara de Gasparini, justo depende de dónde se mire, pero si miramos la fachada del Palacio Real, donde está el Salón del Trono, en la Plaza de la Armería, es a la izquierda. La primera sala de la izquierda es del Salón del Trono, con un techo magnífico de Mengs, que aquí está. Y para cenar, el rey lo hacía en la actual antecámara de Gasparini, donde están los retratos de Goya, que aquí se pueden apreciar. Aquí está el retrato de Carlos IV, enfrente está el de María Luisa, pero retratos que en esa época no estaban allí. Todas estas estancias estaban decoradas con los cuadros que hoy día están en el Prado, los había dispuesto Mengs.
Y aquí está el gran comedor de gala del Palacio Real, que es el fruto de la reforma que hizo José II de Lema por encargo de Alfonso XII con motivo de su boda con la reina María Cristina. Comedor de gala que se sigue usando como tal, como podemos ver ahora, y ahora lo veremos. Voy a pasarlo rápido. Esta es cómo se monta el comedor, a base de mesas con borriquetas. Me parece que son 14, las son 35 metros de mesa y 14 mesas de borriquetas. Caben 126 personas normalmente. Aquí vemos cómo se juntan los manteles, cómo se van hilvanando, y aquí vemos cómo se planchan. Todo esto es un montaje muy complicado, pero la mesa que hoy día se ve en el Palacio Real en la visita ordinaria es una mesa ficticia, en realidad no es la mesa que se utiliza para una comida de Estado, sino que la comida de Estado es una mesa mucho mayor y hay que montarla durante un día y medio, y que ahora veremos cómo se monta. Por ejemplo, están aquí, esto es un pequeño vídeo que he puesto, y se ve muy bien cómo se monta la mesa, cómo se montan las flores en estos centros de mesa. Son de la época de Alfonso XII, son de plata, pero no de plata maciza, y cómo se colocan las copas con este cordel que sirve para alinearlas de punta a cabo de la mesa. Muy interesante. Aquí está el conserje mayor que está colocando los cubiertos. Esto es para una cena de Estado, porque la cubertería y es de vermell, y las copas son las que se usaban en época de Alfonso XIII y que luego se han repuesto. Son más modernas estas, pero son también de vermell, la cristalería. Y ahí se van alineando las sillas hasta 26. Bueno, ahora esta es la mesa, esta es una foto que saqué yo en la cena, en el momento en que se iba a producir la cena en honor del presidente de Portugal, en Rebelo de Sousa, en 2018. Aquí están. Bueno, aquí voy a pasar muy rápido. Estos son los comedores de los reales sitios. Se empezaron a utilizar como tales comedores solo en el siglo XIX. Insisto, antes del siglo XIX se montaba la mesa, se ponía la mesa en el sentido más estricto allá donde convenía ponerla. Este es el comedor de la Granja, el anterior es el comedor del Pardo, este es el comedor de Aranjuez, este es el comedor del Escorial, este es la sala de la casita del labrador de Aranjuez, donde está la mesa de Malaquita, que aquí se ve, es un regalo del zar de Rusia a Isabel II, que don Juan Carlos ha utilizado muchas veces como comedor cuando daba cacerías de faisanes en Aranjuez. Esta es la mesa que se puso en el Palacio Real de Río Frío con motivo de la remodelación de la visita y que está en el comedor que usó el rey Francisco y Alfonso XII cuando estuvieron retirados en Río Frío. Bueno, ahora voy a ir también un poco rápido, porque veo que ya se hace un poco tarde, al servicio de la mesa, las vajillas, la cristalería, la cubertería, etc. Bueno, esto se conserva en una dependencia del Palacio Real que desde la época de Carlos III se llama el chinero. La expresión chinero viene evidentemente de China y es donde se guardaba la porcelana de la China y se sigue llamando el chinero. Aquí es donde estas son algunas de las vajillas que se conservan en el Palacio Real, que ya no se usan, pero se han usado históricamente. Esta es la vajilla primera, la más antigua de las que se conserva, que es la de la Compañía de Indias con las armas de Felipe V. Y aquí vemos, por ejemplo, la maravillosa vajilla de Meissen, de Sajonia, de Carlos III, que esto es una de las mejores piezas, esta es la sopera, y de la vajilla. Parte de esta vajilla se exhibe, ahora lo veremos, en la sala donde están expuestas las porcelanas en el Palacio Real. Y aquí se ven, por ejemplo, cristalerías y vajillas de época de Fernando VII. La de arriba es de una cristalería francesa espléndida y la segunda es la vajilla de los paisajes de Sèvres de 1828 de época Fernando VII. Se llama de paisajes porque tiene precisamente, voy a ver si consigo, vamos a ver, sí, aquí se ve el paisaje, son paisajes españoles en general, algunos franceses también, pero sobre todo españoles. Este es el sitio donde ahora, este mueble,
que es de época de Isabel II, se llama borne, es una expresión muy especial, y es donde se sentaban las damas con los grandes polisones en las recepciones de palacio. Ahora está en el centro de la sala del Palacio Real, donde se exhiben la plata, que no es muy numerosa en el Palacio Real, porque la principal parte de la plata antigua del Palacio Real fue fundida por los franceses en la Guerra de Independencia. Pero quedan algunas cosas muy buenas, como por ejemplo este calentador de plata de la época de Carlos IV, de Pedro Elvira. Y aquí vemos, por ejemplo, esto es de la cena del presidente de Portugal, no sé quién estaba aquí, yo creo que es... Ah, sí, el secretario general de la Casa del Rey. Este es el sitio que... En el extremo de la mesa se sientan, en un extremo, a la derecha, al final de todo, el jefe de la Casa del Rey, y en el otro extremo el secretario general. Y este es el servicio de la mesa con la cubertería de Alfonso XII, que es una cubertería muy buena, de plata maciza, y las copas que se hicieron en época de don Juan Carlos, pero que imitan la cristalería de Alfonso XIII. Bueno, y ya voy muy rápidamente a terminar un poco con la etiqueta y el ceremonial. Bueno, es muy importante pensar que todo lo que todavía conservamos de ceremonial procede básicamente de la adaptación por Carlos III de los ceremoniales más antiguos. El ceremonial español prototípico es el llamado ceremonial borgoñón, que fue introducido en 1548 por Carlos I para organizar la casa del príncipe Felipe, ya con vistas a la sucesión. Pensemos que el rey abdicó en 1555 en Bruselas, y que abdicó el imperio en su hermano Fernando, abdicó los reinos de España, de Nápoles, Sicilia, el milanesado, los Países Bajos y las Indias en favor de Felipe II, y ahí es cuando se cristaliza la monarquía española tal y como se mantuvo básicamente hasta el Tratado de Utrecht, y después con las Indias hasta 1824. Esa etiqueta, que era la etiqueta borgoñona, por eso he hablado del tema, viene realmente de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, que ya organizó una etiqueta refinadísima y muy compleja, mucho mejor que la que usaba su hermano, el rey de Francia, en el momento en que se instaura el ducado de Borgoña, que hereda la Casa de Austria. Y esa etiqueta es la que le pareció mucho mejor al emperador que la etiqueta castellana, que tenía influencias portuguesas y aragoneses desde la época de los Reyes Católicos, pero que era mucho más sencilla que la etiqueta borgoñona. La etiqueta borgoñona, en el fondo, está concebida para ensalzar la persona y la figura del rey y hacerle muy distante del resto de los mortales. Esa es la realidad. Por eso come solo. Es más, en esa época, cuando se quería hacer el honor de comer con el rey a alguna persona, que eran contadísimas, se colocaba un dosel para cada uno. Es decir, por ejemplo, hay una ceremonia que describe el ayuda de cámara de Felipe II, el ermite, donde aparece Felipe II, la reina, uno de los archiduques hijos de la emperatriz María, la infanta Isabel Clara Eugenia, cada uno bajo un dosel separado y servidos separadamente, es decir, no comían en la misma mesa, cada uno comía en una mesa distinta, por así decirlo, en pequeños, podríamos decir, doseles con asientos y su propia mesa y su propio servicio separado de él. Y normalmente se hacía la comida de forma muy ritual, los platos se presentaban por los pajes, los gentilhombres estaban atentos para ver si el rey quería una cosa o la otra, entonces cogían el plato se lo servía el sumiller, que normalmente se lo hacía con la rodilla en tierra, y además había el copero que estaba atento, y esto, por ejemplo, en Versalles se siguió haciendo, atento al momento en que el rey quería beber, para ir rápidamente a cambiarle la copa. En fin, era un ritual complejísimo y por eso solo se hacía en contadas ocasiones. Por eso el rey procuraba comer solo, por lo complejo que era
todo el sistema. Todo esto se mantiene en realidad hasta comienzos del siglo XIX, hasta el reinado de Fernando VII, que es cuando empieza, por así decirlo, a modernizarse un poco el sistema. Y ya, por supuesto, en la regencia de la reina gobernadora y en Isabel II ya estamos en una época mucho más moderna y mucho más parecida a lo que se hace ahora. Que es como he explicado un poco cómo se distinguía la comida de diario de las comidas de Estado, que eran pues mucho más complejas y que son prácticamente las mismas que ahora se hacen. En la Segunda República, como antes he dicho, se usó el Palacio Real, entonces llamado Palacio Nacional, en contadas ocasiones para banquetes de Estado. Normalmente el presidente de la República no vivía en el Palacio Real, don Niceto Alcalá de Zamora vivió en su casa, iba a la oficina, al Palacio Real, pero no vivía en el Palacio Real, y Azaña quiso vivir en el Palacio Real, pero no le dio realmente tiempo de adaptar las antiguas habitaciones de la reina María Cristina en el ángulo noreste del palacio, hacia la Plaza Oriente, hacia la calle de Ferraz, para ser la residencia del presidente de la República. En el régimen de Franco hubo un retorno al ceremonial de Alfonso XIII de forma simplificada y, por así decirlo, modernizada, pero básicamente se mantuvo el sistema de las comidas de Estado que Alfonso XIII tenía. Y lo mismo sucedió en los dos reinados de Juan Carlos I y de Felipe VI. Bueno, yo he hecho aquí un pequeñísimo esquema de los actos de Estado en los que hay recepciones y comidas. Hay actos de Estado que no tienen recepción ni comidas, que son las cartas credenciales, las audiencias militares en el Palacio Real. Los actos de Estado con recepción, pero no con comida, son la fiesta nacional, el 12 de octubre, la Pascua Militar, la audiencia del cuerpo diplomático a finales de enero y cada 2 años el capítulo de la Orden de San Hermenegildo en San Lorenzo del Escorial. Luego hay actos de Estado con comida oficial, las llamadas visitas de Estado, donde hay un recibimiento oficial en Palacio, antes en el Pardo, ahora desde el reinado de don Felipe en la Plaza de la Armería. Hay un almuerzo con el jefe de Estado invitado en la Zarzuela y hay una cena de gala en el Palacio y normalmente el jefe de Estado, que reside en el Pardo, devuelve la invitación con una recepción que hace en el propio Pardo. Las visitas oficiales se distinguen porque no hay un almuerzo de gala, no hay una cena de gala, hay un almuerzo en Palacio, generalmente en el comedor de diario. Las visitas de trabajo se hacen con un almuerzo en la Zarzuela. Luego hay un almuerzo grande para 126 comensales en el Premio Cervantes, con motivo del otorgamiento del premio, y el almuerzo del patronato del Instituto Cervantes y del Cuerpo Diplomático Hispanoamericano se hace ahora en el Palacio Real de Aranjuez en torno al 12 de octubre. Y la razón para ello es que el Palacio Real de Aranjuez, aparte de ser el más antiguo de los sitios reales, es también el único que tiene una tradición literaria muy fuerte porque está citado en el Quijote. Y por último, hay algunos actos, hay algunas recepciones que se hacen en la Almudaina en verano. Hay una recepción que todos los años hacen en agosto los Reyes en la Almudaina. Hay unas reuniones de patronatos presididos por sus majestades en Palacio y en el Pardo y San Ildefonso, pero estos ya son, digamos, actos más pequeños donde no hay comidas oficiales. Y aquí, por último, ya he puesto un pequeño voy a callar porque está Boccherini sonando. Aquí se ve cómo se hace una recepción en el Palacio Real. Esta es la visita del presidente Peña Nieto de México, que es el último acto de don Juan Carlos. Este es el Salón del Trono, donde se hace el tradicional saludo de los reyes a los invitados. Se sigue manteniendo todo el viejo ceremonial, se exige frac a los señores y traje largo a las señoras. Esta es la mesa servida, pero a diferencia de la cena de Estado, esta no es una imagen de una cena de Estado, sino de una comida del Premio Cervantes, posiblemente, porque la vajilla y la cristalería son mucho más sencillas. Y los reyes presiden la sala. Esto
Esta es la visita también una segunda visita de Peña Nieto. Esta es la vajilla de diario, por así decirlo, porque esta es la que se usa en las que no son cenas de gala. Bueno, pues esto es todo. No puedo... Muchas gracias.